Saludos, soy el profesor Ramiro Ortiz Girón del Colegio de Matemáticas de la Preparatoria número 7. En este video lo que les quiero mostrar es cómo a partir del uso de GeoGebra podemos cubrir uno de los objetivos más importantes de la materia de Matemáticas 5, que es el desarrollo del pensamiento geométrico. Para lograr esto vamos a comprobar dos teoremas, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Desde luego existen las demostraciones analíticas, sin embargo lo que nos ocupa ahorita es la parte geométrica. Estas construcciones las vamos a hacer en GeoGebra y vamos a ver cómo GeoGebra nos permite observar de una manera dinámica diferentes construcciones al mismo tiempo, tanto de una como de la otra. Por un momento imaginemos que esto lo tuviéramos que hacer en el pizarrón. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, recordando el teorema de Tales. El teorema de Tales, o uno de los teoremas de Tales, dice que cuando tenemos rectas paralelas cortadas por secantes, se forman lados proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo tendría que dibujar diferentes rectas paralelas en el pizarrón, desde luego con los instrumentos adecuados. Tendría que dibujar rectas secantes a estas paralelas. Tendría que medir los segmentos que se forman entre las rectas paralelas, hacer la división entre una y otra, compararlas y ver que efectivamente existen lados proporcionales. Pero esto sería solamente con una construcción. Tendría que hacerlo más de una vez. Tendría que solicitarle a ustedes que lo hicieran cada uno su propia construcción y probablemente o seguramente tendríamos que concluir que efectivamente se cumple el teorema de Tales y no sería una mala actividad. Sin embargo, bueno, que quiero ahorita mostrar cómo a partir de la tecnología podemos hacer un desarrollo del pensamiento geométrico de una manera más dinámica. Ese es el objetivo. Con el teorema de Pitágoras sucede algo similar. Tendría que dibujar en el pizarrón al menos un triángulo rectángulo, solicitarles a ustedes que hicieran también dibujos de triángulos rectángulos y que en los triángulos rectángulos dibujáramos sus áreas, las áreas de los catetos, las áreas de la hipotenusa, que sumáramos las áreas de los catetos y que viéramos que efectivamente al sumar las áreas de los catetos es igual al área de la hipotenusa, o como comúnmente conocemos el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y desde luego esta construcción la haríamos más de una vez, insisto, les solicitaría a ustedes que cada uno hiciera una construcción, podríamos concluir y veríamos que efectivamente esto se cumple porque estamos comprobando que se cumpla, no estamos haciendo las demostraciones. Por el momento lo que nos ocupa, insisto, es la parte geométrica. Bueno, pues esto que acabo de platicar y que desde luego no sería una mala idea hacer esta dinámica grupal, vamos a ver cómo se desarrolla en GeoGebra. Con esta construcción hecha en GeoGebra vamos a ver que se cumple el teorema de Tales. Aquí tenemos tres rectas paralelas, sus pendientes valen lo mismo, por lo tanto son rectas paralelas, 0.19. Está cortada en apariencia por una recta secante, pero en realidad esta recta secante nos representa a una infinidad de rectas secantes que cortan a las paralelas. Y bueno, la operación que está aquí es el numerador que nos representa lo que vale el segmento J. El denominador nos representa lo que vale el segmento K. La razón que existe entre J y K en este momento vale 2.26. Sin embargo, este valor va a ir cambiando dependiendo cómo vaya moviendo esta recta secante. Dejé este cuadro para que puedan observar que efectivamente la fracción que estoy representando es J entre K y esto es igual a una razón. En este momento vale 2.26. Y bueno, ¿cuál es la bondad de esta Apple? Es la siguiente. Si yo muevo el punto G, podemos observar que las magnitudes de los segmentos cambian, sin embargo la razón se conserva. Lo mismo si yo muevo este punto I, sucede exactamente lo mismo. Pero bueno, a lo mejor todavía podríamos ser un poco desconfiados y decir que se cumple solamente para algunos casos. Sin embargo, vamos a observar qué pasa si animo este punto. Pues ahí tenemos una infinidad de rectas secantes. El punto I no se mueve todavía, sin embargo vemos la razón se conserva. Si yo animo también el punto I, vamos a observar qué pasa.
Ahora están moviéndose los dos al mismo tiempo, desde luego con mayor rapidez cambian el valor de cada uno de los segmentos, sin embargo, la razón se conserva. Por lo tanto, con esta construcción podemos ver que efectivamente cuando tenemos rectas paralelas cortadas por una secante, que aquí son muchas secantes, una infinidad de secantes, efectivamente se forman lados proporcionales. Con esta otra construcción vamos a comprobar el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, en cada uno de sus lados se han dibujado cuadrados. Aquí dentro viene el área de cada uno de estos cuadrados. Cateto 1, 38,9, cateto 2, 35,23, que está representado en esta suma. Y la hipotenusa tiene un área de 74,14 que está representada en la parte inferior. Este 74,14 corresponde a la suma de estas dos áreas, que vemos que efectivamente la suma de las dos áreas en los catetos es igual al área de la hipotenusa. Pero bueno, será para todos los triángulos rectángulos. Podríamos animar el punto C, podríamos animar el punto B y nos vamos a dar cuenta que se cumple. Solamente vamos a hacer unos movimientos en el punto C. Observemos cómo los lados de los catetos cambian y por lo tanto las áreas de los cuadrados también. Sin embargo, la suma es igual al área que se construyó en la hipotenusa. Y repito, podemos hacer la animación de los diferentes puntos, pero lo que me interesa ahorita que observen lo siguiente también, ¿no? Si yo tuviera un triángulo, observamos que la suma de las áreas es igual al área en la hipotenusa. ¿Qué pasa si en vez de un triángulo tuviera un pentágono? Observamos que se cumple la misma situación. Vamos a animar esto, este deslizador, y vemos que los polígonos que se forman en los catetos, la suma de sus áreas es igual a el área del polígono que se forma en la hipotenusa. Y bueno, pues esta construcción nos permite ir más allá de lo que nosotros hemos venido aprendiendo y vemos que el teorema de Pitágoras no es solamente que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Concluyendo, espero que con estas dos construcciones ustedes tengan un mejor panorama de lo que es el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Estos dos teoremas nos van a permitir abordar problemas contextualizados cuyo modelo geométrico tenga que ver con triángulos. En el primer caso, con triángulos semejantes, que es precisamente la consecuencia del teorema de Tales, y en el segundo caso, modelos geométricos que tengan que ver con triángulos rectángulos. Desde luego contamos con otras herramientas para analizar triángulos rectángulos, como son las razones trigonométricas, que también abordaremos en su momento. Pero bueno, lo importante de esto es que también se den cuenta que el teorema de Pitágoras va más allá que la construcción de las áreas de los cuadrados en los catetos y el área del cuadrado de la hipotenusa. En un principio solamente yo mencioné el área de los catetos y el área de la hipotenusa. Lo hice de manera intencional precisamente para que ustedes, después de observar estas construcciones, pudieran reflexionar al respecto.